El próximo Domingo de Ramos esta imagen hará su estación de penitencia, como lo hizo hace 75 años, en 1932. Pero entonces fue la única de Sevilla y prácticamente de Andalucía que salió. Era el primer año de la República y la cofradía cumplió sus reglas y se atrevió a procesionar, desatendiendo el conflicto político que había entonces y viviendo una accidentada jornada que acabó incluso con disparos. Tenemos imágenes de aquel día, inéditas, descubiertas ahora, imágenes que podrán ver íntegramente al final del reportaje, en el que repasaremos además la historia de esta hermandad que pronto va a cumplir 450 años y que se ganó el apodo de La Valiente. Muchísima gente aguardaba aquel 24 de marzo de 1932 que se abrieran las puertas del convento de San Jacinto. Entre la multitud, una cámara de cine, de la que nada sabíamos hasta ahora, se encargará de trasladarnos hasta ese histórico día, de mostrarnos esa Semana Santa sevillana, en la que tan solo el Señor de las Penas y la Virgen de la Estrella harían estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Muchísimas cosas pasaban en aquella Sevilla de los años 30. Entre otras, una gran crisis económica internacional con una particularidad local, la factura que había dejado la Exposición Iberoamericana de 1929. Esa exposición atrae a Sevilla a decenas de miles de personas que se encuentran con que no tienen donde dormir. Es decir, que entonces se crea un cinturón de la miseria, un cinturón de la pobreza, de chabolas, que hay que en 20 y tantos núcleos, ¿no? que son los que rodean la ciudad. Y ahí viven pues todas las personas que han sido olvidadas por la sociedad. Tenemos que tener en cuenta además que entonces no había seguridad social, sino que la gente iba a las casas de socorro a curarse y a morirse al hospital. Que no había, por supuesto, pensiones de jubilación ni nada que se parecía a eso, donde la sociedad comía si trabajaba. Y punto. 250.000 almas en la ciudad, las que 3/4 partes apenas sobreviven y ven en la República un futuro distinto. Antes del año, la República anda en dime y direte por una Constitución que hacía laico al país. Realmente, por parte de la jerarquía eclesiástica, en concreto en Sevilla estaba el cardenal Ilundain, de profundas convicciones monárquicas, se quiso utilizar, y no solamente desde jerarquías eclesiásticas, sino también desde la derecha y la ultraderecha política, se quiso utilizar a las cofradías y a la Semana Santa como una especie de ariete contra el nuevo régimen que democráticamente se habían dado los españoles. El artículo 27 de la nueva Constitución establecía que las manifestaciones religiosas públicas habrían de ser en cada caso autorizadas por el gobierno. Manifestaciones públicas que las más de las veces se traducían en las procesiones de Semana Santa, fuente segura ya entonces de ingresos por el atractivo turístico. Se plantea el dilema de que las hermandades y cofradías van a salir en procesión para cumplir sus reglas o van a salir como un motivo turístico para crear una situación económica favorable. El turismo es un valor añadido que se produce, pero no ese es el objetivo de las hermandades. Las hermandades es, diríamos, hacer penitencia e ir a la catedral. Bien, entonces eso se plantea de forma muy radical. No era tampoco la primera vez. En 1873, cuando la Primera República, se había originado una situación muy similar. En aquella Semana Santa de la Primera República salieron solamente 3 cofradías, pero una de ellas fue la Macarena. Y desde la prensa, tanto la prensa conservadora, tanto sevillana como de Madrid, se acusó a la cofradía de la Macarena de ser republicana, de la Primera República, de ser federalista, e incluso se llegó a escribir que la Hermandad de la Macarena había acordado cambiar la corona de reina de la Virgen de la Esperanza por un gorro frigio de plata. La prensa madrileña traslada la controversia sevillana al escenario nacional. La prensa extranjera se hace eco de la pastoral del clero español, suscrita entre otros por el cardenal Ilundain de Sevilla, que critica la nueva Constitución. Dicen que la Constitución niega a la Iglesia los derechos comunes garantizados a los ciudadanos y alegan que la Iglesia está siendo víctima de una persecución sectaria.
Otra pastoral, precisamente del cardenal Inundain, sienta las bases del debate a principios de febrero del 32. Sea este tiempo de Cuaresma tiempo de renovación espiritual y de fervor religioso. Más que fastuosos fervores de pasajera impresión, apreciará Dios la compunción del corazón. Comienza un sinfín de reuniones entre las fuerzas vivas, el gobernador civil con el cardenal, las cofradías con el gobernador civil y, sobre todo, las propias cofradías. En principio hay un acuerdo casi unánime. Bueno, nosotros no tenemos por qué salir con nuestros Cristos y cofradías. Primero, cuando se está vejando a la iglesia. Segundo, cuando los crucifijos de los colegios se han quitado. O bien, concretamente, no se nos garantiza la seguridad pública. Entonces las cofradías dicen, bueno, nosotros no vamos a servir de mascarones aquí. Y sobre todo no podemos arriesgar nuestro tesoro artístico a que un desarmado pues le pegue un botellazo, o le pegue un tiro, o le pegue un pocazo, o nos destroce, pues imagínate. A finales de febrero, un mitin de Acción Católica, el partido de Gil Robles, en la Plaza de la Maestranza, termina por definir las posturas. En un mitin en la Plaza de Toros de la Maestranza se dijo que esa no existencia de la Semana Santa permanecería mientras que no hubiera otra vez monarquía en España y mientras que la religión católica no tuviera, digamos, los derechos de esa unión Iglesia-Estado. 4 cofradías comunican al ayuntamiento su voluntad de salir, la de la Exaltación y las 3 vírgenes trianeras, la O, la Esperanza y la Estrella, si las circunstancias y sus disponibilidades lo impedían. La hermandad quería salir, la hermandad aprobó salir. Las reglas dicen, además en su regla número 111, dice que la hermandad de la Estrella hará estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral todos los domingos de Ramos. La decisión marca el inicio de una campaña de desprestigio contra la hermandad de Triana. Campaña de desprestigio claramente reflejada sobre todo en la prensa conservadora, tanto de Sevilla como de Madrid, tildándola como una cofradía capirotera, como una cofradía que no tenía significación ninguna, como una cofradía que iba a dar un lamentable espectáculo, en palabras de un conocido canónigo de la catedral sevillana. Canónigo José Sebastián Ibandarán, que pese a ser el director espiritual de la Estrella, critica duramente su futura salida. De todos es conocido el lamentable espectáculo que a la piedad sevillana ofrece a estas horas la Cofradía de la Estrella y la desdichada, por no decir otra cosa, redacción de su oficio comunicando la salida de aquella hermandad. En la hermandad, ajeno a objeciones y reproches, se preparaban para su día grande. Pero ¿cuáles eran los orígenes de esa cofradía que andaba ahora en boca de todos? En pleno siglo XVI, y en un barrio como Triana, tan vinculado a las cuestiones de navegación, y entonces surgió esa devoción hacia la Virgen de la Estrella, como estrella de los mares, estrella de los navegantes, etcétera, etcétera. Y esa devoción hizo que surgiera una hermandad en 1560, que son las reglas que tiene en su día aprobadas. Al siglo siguiente se fundan también en Triana, y esta vez en el convento de San Jacinto, una hermandad que rendía culto al Santísimo Cristo de las Penas. Entonces, lo que resultaba es que como la gente que se embarcaba no podía atender el culto de una manera continua, porque eran frecuentísimos los viajes y las salidas hacia el nuevo continente, pues entonces se fusionaron una y otra hermandad. Y al fusionarse ya surgió la hermandad del Santísimo Cristo de las Penas y María Santísima de la Estrella. Esos orígenes humildes seguían presentes en 1932. La falta de dinero, como recoge en subasta, hace dudar a la cofradía. Reunido el Cabildo el 17 de febrero, con 20 votos a favor y 6 en contra, acuerdan salir. El gobernador y el alcalde del Partido Radical Republicano prometen ayudarle. No le pueden ayudar oficialmente. Entonces ellos hacen una acuestación entre todos los concejales a nivel privado y reúnen 1.000 pesetas. Y con esas 1.000 pesetas, pues puede salir la hermandad. Pero claro, ya no puede salir el domingo de Ramos, que ya se había echado un tiempo encima, entonces acuerdan salir el jueves. Aquellas 1.000 pesetas de entonces dieron justo para pagar el jornal de los costaleros. Aunque se les hubieran dejado, un grupo de hermanos habría sacado gratis la procesión
ese domingo de Ramos, como se venía haciendo desde hacía 377 años. El entusiasmo entre los trianeros era enorme para que saliera la cofradía y algunos costaleros voluntarios se dispusieron a sacar el paso de la Virgen por las calles del barrio, pero el mayordomo y otros cofrades se opusieron a ello. Hacía falta más que voluntad para que la estrella estuviera en la calle, amén de los permisos correspondientes. Flores para nuestro Padre Jesús de las Penas, que llegaron desde toda Triana, cirios para la Virgen, música para mecer los pasos que puso el ayuntamiento y nazareno para una salida absolutamente excepcional. Entonces era un chiquillo, yo tenía 19 años, pues salí como trianero que soy, y a pesar de que soy hermano de la Esperanza de Triana desde pequeño, ante la dificultad que tenían de nazarenos, porque entonces había muchos menos nazarenos que hoy, y aquel acontecimiento de que la cofradía salía sola, pues yo me ofrecí a acompañarla como un nazareno más y llevé la insignia del sin pecado. Dicen las crónicas que desde las 3 de la tarde no se podía dar un paso en los alrededores del convento de San Jacinto. Casi a las 5, la imagen insólita de esa primavera, la cruz de guía que anunciaba la pronta llegada de nuestro Padre Jesús de las Penas. Aquí la gente, cuando hay una cofradía, una procesión, se tira a la calle, y ese día era sola en Semana Santa, la única que salió fue la estrella. Y fue un acontecimiento, y no cabe duda que fue un acontecimiento importante, ¿no? Fue un acto histórico, aunque no se fue con la intención de ser un héroe ni de participar en una cosa heroica, ¿no? Pero que aquello fue un acontecimiento de mucha importancia, ¿no? Entre Vivas a Sevilla y a la Semana Santa se pone en marcha el Señor de las Penas para hacer, más que nunca, estación de penitencia a la catedral. Pero la ovación fue apoteósica al parecer el paso de la Virgen de la Estrella. Los costaleros avanzaron con el paso andando a centímetro e imprimiendo un movimiento de vaivén. Esta clásica maniobra de los costaleros fue muy aplaudida. Como una de las primeras saetas que pudieron escucharse ese Jueves Santo y que la niña de la alfalfa dejó para la historia. Los médicos le diagnostican un problema de salud de la garganta, que no va a poder volver a cantar y difícilmente iba a hablar. Parece ser que se encuentra una foto de la estrella cuando sale del médico. Curiosamente, se encuentra una foto de la estrella y le pide a la Virgen de la Estrella que por favor le devuelva la voz. Y le promete que si le devuelve la voz, todos los domingos de Ramos iría a cantarle a su salida y no le faltaría ni un año. Se dice en el Monte Azul que España ya no es cristiana. Pero aunque sea republicana, aquí quien manda eres tú. Ay, 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 estrella de la mañana. Estrella de la mañana. Los turistas desde el tranvía no pierden detalle de una jornada que al abandonar Triana se convirtió en un verdadero viacrucis para la hermandad. Cuando el Santísimo Cristo de las Penas avanzaba por la calle de las Sierpes, una mano criminal arrojó una piedra. No era tampoco la primera vez que sucedía algo así en la Semana Santa de Sevilla. 13 años antes, en 1919, unos petardos lanzados contra el Gran Poder incluso dejaron heridos.
Nada de eso ocurre en el 32, pero el rosario de incidentes no ha hecho más que empezar. En el centro de la ciudad, los ánimos estaban menos serenos por la huelga de dependientes de las tabernas. Trifulcas, discusiones que acaban en peleas, enfrentamientos que van enrareciendo el ambiente y otro susto. La señora de la Estrella recibe un ramo de flores que esconde una sospechosa perilla de cama. Por lo que sí encontramos después, al día siguiente, debajo del manto, una bola de estas que había antiguamente de perilla en las escaleras. Esa sí se encontró, que decían que era una bomba, pero que aquello no era bomba ni era nada. O alguien que lo tiró, o alguien que lo puso allí. La descubrí yo precisamente. Lo peor les aguardaba al llegar a la puerta de San Miguel de la Catedral. Una mano criminal en la puerta de la catedral hace 2 disparos contra la Virgen. El pánico fue enorme. Se originaron carreras, pero inmediatamente y como un resorte, el pueblo reaccionó en defensa de la Virgen en tanto que se perseguía al criminal. Por esos hechos fue detenido un señor, Emiliano González Sánchez, que fue detenido con posterioridad al ejercicio de esos disparos. Dice el sumario que al producirse los disparos en la entrada de la Virgen de la Catedral, varias personas observaron que Emiliano los había realizado y salieron muchos de ellos detrás de él, también algunos miembros de la Guardia Civil, hasta que lo lograron detener. El autor de los disparos a la Virgen de la Estrella, según el atestado incluido en la comisaría, se llama Emiliano González Sánchez, de 21 años, soltero, natural de Alcázar de San Juan, de oficio carpintero. Afiliado a la CNT, novio entonces y futuro marido de Ana da Pena, que ha puesto todos esos recuerdos por escrito. Al otro día era el día del trabajo mío y yo en la fábrica donde trabajaba una compañera me dice: Anita, ¿fue tu novio anoche a verte? Digo, no fue, yo sin saber nada de lo que pasaba en Sevilla. No vino, no sé nada. Y entonces ella me sacó un periódico donde venía todas las señales de lo que había pasado y la cabeza de mi marido chorreando de sangre. Los disparos que Emiliano González realizó contra las autoridades que lo detuvieron motivan que sea juzgado por un tribunal militar. Lo condena a 4 años, 2 meses y 1 día y le aplica el agravante de gran relevancia del acto. Lo cierto es que no fue condenado por los disparos que le realiza a la Virgen. Emiliano dice en su declaración, él no reconoce los hechos en ningún momento. Emiliano reconoce en su declaración que él estaba en la puerta de la catedral de San Miguel y que escuchó 3 disparos y que incluso vio cómo impactaban en la catedral los disparos, pero él no reconoce en ningún momento los hechos. Mientras que para el diario del Arzobispado, El Correo de Andalucía, lo sucedido apenas merece un titular. Los hechos dan la vuelta al mundo y hasta los periódicos locales norteamericanos recogen la noticia. Luego, con el tiempo, nacería la leyenda de la Valiente. ¿Qué viene después? Pues ahora viene la más gran manipulación. Durante el resto de la República, pues es un incidente más, en el año 36, y entonces, ¿qué sucede? Pues que Manuel Sánchez del Arco, que era una bellísima persona y un periodista de categoría excepcional, a este hombre se le ocurre decir que la estrella era valiente. La estrella valiente la condecora con el título de valiente. ¿Por qué? Porque salió en la República, diríamos, contra la República. Bueno, esto es falso. La Valiente no salió contra la República ni contra nadie. Salió sencillamente porque tenía que salir como procesión religiosa, espiritual, y su hermano es lo que quería. La Estrella, más arropada que nunca tras lo sucedido, regresa a su casa sana y salva. La vuelta, sin altercados, casi no fue noticia, a diferencia de esa excepcional salida, cuyas imágenes, rescatadas de una filmoteca francesa, nos dejan para el recuerdo el testimonio, hasta ahora inédito, de aquel Jueves Santo de 1932. Estrella noche y día.
por eso a mí no. En una filmoteca francesa hemos encontrado estas valiosas imágenes de la Hermandad de la Estrella.